Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos ya en el capítulo 18 y vamos para el versículo 21 y versículo 22. Vamos a desarrollarlo. Esto ya lo habíamos leído la semana pasada, entonces desarrollémoslo. En este punto, Pedro suscitó la cuestión de cuántas veces debía perdonar a un hermano que pecase contra él. Es muy probable que pensase que estaba mostrando una gran gracia al sugerir 7 como máximo. Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Con esto no quería dar a entender literalmente 490 veces, sino que era una forma figurada de decir: indefinidamente debes perdonar al que te ofenda. Bueno, si dijéramos pues que 490 veces, pues sería mucho, ¿cierto? Que una persona nos ofenda 490 veces en un día, pues yo creo que, no sé si ha llegado el caso, pero pues yo creo que es algo que como que se sale de la mente, no, pues 490 veces en un día una persona que nos ofenda. Pero incluso eso sería un límite y el Señor quiere que perdonemos sin límites a una persona que nos ofenda, ¿cierto? Indefinidamente. Alguien podría preguntar entonces: ¿para qué preocuparse para ir por los pasos delineados antes? ¿Para qué ir a solas a un ofensor, luego con uno o dos o más y luego llevarle a la iglesia? ¿Por qué no sencillamente perdonar y dejar que todo acabase ahí? La respuesta es que hay etapas en la administración del perdón, tal como vemos seguidamente. 1. Cuando un hermano me perjudica o peca contra mí, debería perdonarlo inmediatamente en mi corazón. Esto me libera de un espíritu amargo e implacable y deja la cuestión bajo su responsabilidad. 2. En cuanto que le he perdonado en mi corazón, no le digo todavía que está perdonado. No sería recto administrar un perdón público hasta que se haya arrepentido. De modo que tengo la obligación de ir a él y reprenderle con amor, esperando llevarlo a la confesión. Entonces, cuando una persona me ofende, pues yo inmediatamente, así la persona no se acerque a pedir perdón y a restaurarme, o no hablo de esa restauración que solo Dios da, sino esta restauración de esta relación, ¿cierto? Porque Él me ofendió, entonces debe venir y ofrecerme perdón para que podamos como volver a restaurar esta relación, pero como que no le digo todavía que lo he perdonado. Simplemente pues lo perdono en mi corazón, no me voy a cargar con él, pero aún no se lo digo, ¿cierto? Estos son los pasos que está mencionando aquí William. Pero si yo veo que esa persona como que tampoco toma la iniciativa de ir donde mí y decir: ay, perdóname, entonces yo debería ir donde él y decirle: pues lo que hiciste, eso me dolió, eso estuvo mal, y hacerle caer en la cuenta que cometió un error. Puede que esa persona no se haya dado cuenta que nos ofendió, o puede que sí se haya dado cuenta, pero pues el orgullo le puede, o la pena, la vergüenza también le puede, y no quiere ir y de pronto sentirse rechazado por ti, ¿cierto? A veces yo creo que la persona no se atreve a pedirnos perdón porque apenas diga que no, apenas diga no, que lo perdone Dios, y pues pasa una peor vergüenza, entonces se abstiene de ir a reconciliarse contigo porque no sabe cuál va a ser la actitud que tú y yo vamos a tomar. Entonces es importante ir donde esa persona y hacerle caer en cuenta de su error, pero también decirle: pero yo te perdono, ¿cierto? Está bien, vamos a olvidar este asunto y restauremos la relación. Recuerden que la Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, si depende de mí, yo voy y le restauro. Ya si la persona dice: no, es que yo no le quiero pedir perdón, no, es que a mí no me interesa, no me perdone, ya, la persona no quiere estar en paz conmigo. Pero pues yo sí estoy en paz con él, él es el que no está en paz. El tercer paso sería: en cuanto reconoce que ha hecho mal y confiesa su pecado, le digo que está perdonado. Leamos del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, no lo vendan a él, ni a la mujer, ni a los hijos, ni todo lo que tiene. Yo le perdono la deuda, eso no tiene con qué pagar. Así lo venda a él, venda a la mujer, venda a los hijos, todo lo que tiene, no alcanza a pagarme. Bueno, entonces suéltenlo. Yo lo dejo libre de esa deuda, perdonamos esa deuda. Pero saliendo aquel siervo, después de haber sido perdonado por ese señor tan movido a misericordia, tan misericordioso, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, un amigo de él, que le debía 100 denarios. ¿Cuánto debía este hombre al rey? Debía 1000 talentos. Y este consiervo le debía a él 100 denarios. Y haciendo de él, lo cogió y haciendo de él, le ahogaba. Bueno, lo cogió fue de aquí. Lo cogió del cuello, lo encuelló, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que él hizo. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos, los que estaban ahí presentes, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le contaron al rey lo que había pasado con este hombre. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y como no tenía cómo pagar, pues imagínate, si libre y vendido y vendida la familia y las cosas, no tenía cómo pagar ahora en la cárcel, no tenía cómo pagar. Así también mi Padre Celestial, ahora dice el Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Qué pasaje! ¡Qué pasaje! Vamos a desarrollar. Jesús da luego una parábola del reino de los cielos para advertir en contra de las consecuencias de un espíritu implacable por parte de personas que han sido libremente perdonadas. ¿Cuántos de aquí han dicho: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador? Y reconozco que he pecado, mi Señor, y te pido perdón por esos pecados. Si tú has hecho esa oración, tus pecados han sido perdonados. Tú eres una persona libremente perdonada. Entonces, eso es lo que dice acá. El Señor está dando una parábola del reino de los cielos. Está contando cómo las personas que hemos sido libremente perdonadas deberíamos actuar. O cómo no deberíamos actuar, ¿cierto? Están las dos partes, cómo deberíamos actuar y cómo no deberíamos actuar. Versículo 24-27. La historia se refiere a un rey que quiso resolver una serie de deudas que algunos tenían con él. Un siervo que le debía 10,000 talentos era insolvente, por lo que su señor ordenó que él y su familia fuesen vendidos como esclavos en pago de la deuda. Él no tenía con qué pagar. El aturdido siervo le rogó que le diese tiempo, prometiendo que si le daba oportunidad, pagaría todo. Lo mismo que sucede con muchos deudores. Era increíblemente optimista acerca de lo que podría hacer si le daban tiempo. El ingreso bruto de toda Galilea solo ascendía a 300 talentos. ¿Y él debía cuánto? 100,000 talentos. Él debía 1,000 talentos, 10,000 talentos debía este hombre. Vamos a subrayarlo acá para no confundirlo. Él debía 10,000 talentos y el otro hombre le debía 100 denarios. Por acá está, 100 denarios. Listo. Y este hombre debía 10,000. El detalle acerca de lo enorme de la cantidad es intencionado.
Es para sacudir a los oyentes y de esta manera atraer su atención y también para enfatizar la enormidad de nuestra deuda para con Dios. Martín Lutero solía decir que todos somos mendigos delante de Él. No tenemos esperanza de pagar. Cuando el Señor vio la contrita actitud de su siervo, le perdonó todos los 10,000 talentos. Fue una magnífica exhibición de gracia, no de justicia. Ay, qué lindo esto. Cuando este hombre ve, este señor, este rey, ve esa actitud de tristeza, le perdonó, ¿cierto? Pero miren lo que dice acá, fue una magnífica exhibición de gracia y no de justicia. No quiere decir pues que el rey no era justo, ¿cierto? Pero en ese momento él obró con gracia, con favor, con amor, con misericordia y no con justicia. Si hubiese obrado con justicia, lo manda a la cárcel. Debía mucho dinero, lo vende a su mujer, a sus hijos, vende todo lo que tiene, es que tenía que pagar. Eso es justo, que pague. Si alguien debe pagar. Esa es la justicia. Pero en ese momento ese rey no obró con la justicia que podría haber obrado. No, me pagas todo, independiente, tengas o no tengas, te vendo y hasta que te muras vas a trabajar para pagar. Él no obró con esa justicia, él obró con gracia. Él obró con misericordia y por eso le perdonó la deuda. Eso es muy importante porque así obra Dios contigo y conmigo. Si el Señor nos pagara conforme a nuestras iniquidades, si el Señor nos pagara conforme a nuestras obras, ay de nosotros. Él nos paga, no nos paga. Él obra con nosotros o nos trata es con su misericordia y con su bondad. No quiere decir esto que el Señor no nos deje sin disciplina. Cuando tú y yo algo mal hacemos, el Señor nos disciplina porque nos ama, porque de ninguna manera nos dejará sin disciplina, sin castigo. Pero en cuanto al perdón, el Señor no tendría motivos para perdonarnos. Nadie aquí, ninguno de nosotros y ningún ser humano que haya nacido y que vaya a nacer hará mérito alguno para que Dios le perdone, para que Dios le ame, para que Dios le deje con vida, para que Dios le deje impune. Nadie. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él por su misericordia, Él en su misericordia, por amor a nosotros nos ha perdonado y no ha obrado en muchas ocasiones no ha aplicado su justicia sino su gracia con nosotros, ¿cierto? Pero nos disciplina de alguna forma. Entonces dice el versículo 28 al 30, ahora bien, aquel siervo tenía un compañero que le debía 100 denarios, equivalente a unos cuantos centenares de dólares. En lugar de perdonarlo, agarrándolo, le ahogaba exigiéndole que le pagase todo lo que le debía. Este pobre deudor le rogaba que le diese un plazo, pero de nada sirvió. Le echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Cosa difícil en el mejor de los casos, porque no tenía posibilidad de ganar dinero mientras estuviese encarcelado. Entonces, ahora lo mete a la cárcel y pues ¿cómo va a trabajar para pagarle la deuda? Versículo 31-34. Los consiervos de ambos, indignados por aquella conducta tan inconsecuente, refirieron a su señor lo sucedido. Él se enfureció con aquel implacable prestamista. Le había dado perdón, le había sido perdonada su deuda y él estaba mal dispuesto a perdonar una insignificancia. Por ello fue entregado a la custodia del carcelero hasta que pagase toda su deuda. La aplicación, versículo 35, es clara. Dios es el rey. Todos sus siervos habían contraído una enorme deuda de pecado que no podían pagar. Con gracia y compasión maravillosas, el Señor pagó la deuda y concedió un perdón pleno y libre. Cuando el Señor pagó la deuda, cuando murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue la única forma en la que Él nos pudo redimir, nos pudo comprar a través de su sangre. Satanás exigía un pago.
Él exigía un pago. Tú y yo ya le pertenecíamos a Satanás por derechos legales, porque nuestro pecado le dio derechos legales. Y él exigía sangre, muerte. Y el Señor pagó por ti y por mí. Estábamos condenados a una muerte eterna. Nuestra vida, éramos esclavos del pecado. Y el Señor, a través de su muerte, con su sangre, pagó por ti y por mí esa deuda. ¿Cuántos de nosotros hemos pagado una deuda con sangre? Ninguno. Ninguno. Ninguno aquí, ninguno ha dicho, no, Jelsi, yo he tenido que morir para poder pagar una deuda. Ninguno. Todos estamos aquí vivitos, coleando. El Señor Jesús sí pagó esa deuda. Dime qué otra actitud espera Dios de nosotros. Si fuimos nosotros, miren qué tremendo, fuimos nosotros los deudores, los ofensores. Él tomó nuestro lugar. Como no teníamos cómo pagar, no teníamos recursos, y así diéramos nuestra propia vida, era insuficiente. Quedaba faltando plata, la deuda no se terminaba de pagar. El Señor toma esa deuda, ese lugar de deudor por nosotros y paga con su propia vida. Ya estamos libres de deudas. ¿Qué otra actitud espera el Señor de ti y de mí? Si no, esa misma actitud, esa capacidad de perdonar, así como Él perdonó, que tú y yo tengamos la capacidad de perdonar a otros. Ahora estamos perdonados, somos libres, ya no somos esclavos del pecado. ¿Hay personas esclavas del pecado? Sí. Pero porque no quieren acceder a ese pago, porque no quieren beneficiarse de ese pago. Todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, a ese se le es pagada su deuda. El Señor Jesús está ahí y Él tiene todos los recursos para pagar tu deuda. Todos los seres humanos podemos acceder a Él para que pague nuestra deuda. Si tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él dice, listo, pago por Jelsi. Aquí está el pago por Jelsi, pero si Jelsi no se acerca, pues el Señor no va a pagar por mí, no me va a obligar. No, yo quiero pagar tu deuda, no me va a obligar a que sea saldada mi deuda. Si yo quiero ser deudor, Él no me va a obligar a estar libre de esa deuda. Entonces, por eso hay personas en este momento, en el mundo, que creen que es el solo hecho de haber nacido y creer que hay un Dios, un ser supremo, ya, con eso ya es pagada su deuda. No es así. Tú y yo tenemos que ir al dueño de los recursos, al que puede pagar esa deuda por ti y por mí. De lo contrario, tú y yo estamos como esclavos del pecado. Y si estamos bajo la esclavitud del pecado, partimos de este mundo y vamos a la cárcel. Va a pasar lo mismo que pasó con este hombre. Nos van a meter a la cárcel porque no hay cómo pagar la deuda. Tú y yo, mientras no aceptemos a Cristo como Señor y Salvador en este mundo, estamos en deuda. Y la forma en la que se nos va a cobrar esa deuda, yendo a la cárcel, a una eternidad sin Cristo. La deuda se paga en vida. Cristo Jesús está dispuesto a pagar la deuda de todos. Por eso dice que de tal manera Él amó al mundo que dio su vida. Dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda. Todo el que crea en Él se le pague la deuda. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que aceptar su perdón. Y de la misma forma, nosotros otorgar perdón a otros. No para que esa persona sea salva, sino para que sea restaurada esa relación. Supongamos ahora que un cristiano daña a otro. Cuando es reprendido, reconoce el mal y pide perdón. Pero el creyente ofendido rehúsa. A él se le han perdonado millones de dólares, pero no quiere perdonar unos pocos cientos. ¿Permitirá el rey que tal conducta quede sin castigo? Desde luego que no. El culpable será castigado en esta vida y sufrirá pérdida ante el tribunal de Cristo. Entonces, el que no es creyente, si no perdona, no acepta el perdón de Cristo y no perdona a otros, va a ir a una eternidad sin el Señor. El que es creyente, si tiene algún resentimiento por una persona, si no quiere perdonar a una persona, va a sufrir pérdidas en el tribunal de Cristo. Va a ser salvo, será salvo,
pero va a sufrir pérdidas, ¿cierto? Va a sufrir pérdidas cuando esté delante del Señor, porque pues ya sabemos que la salvación no es por obras, pero pues, ¿cómo se va a rehusar? Y creo que las pérdidas van a ser de diferentes grados, ¿cierto? Como hay un castigo o unos niveles de castigo en el infierno, yo creo que también van a haber unos niveles de pérdidas en el cielo. Entonces, la invitación es sencillamente a que tú y yo perdonemos a otros con la misma misericordia que el Señor nos ha perdonado sin merecerlo, sin haber hecho mérito alguno para que Él nos perdonara, nos perdonó. Así tú y yo debemos estar dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. Hay un versículo que dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, ¿cierto? El orgullo precede a la caída. El orgullo precede a la caída. Si tú y yo nos llenamos de orgullo, es que me ofendió, es que me hirió. Tú y yo estamos yendo en este mundo estamos llenándonos de amargura, llenándonos de odio, de resentimiento, y estamos yendo hacia enfermedades, porque eso hace. El jueves que hablábamos en el devocional presencial, hablábamos de que cómo causa daños físicos el resentimiento, el odio, la amargura, cómo daña nuestro cuerpo. Son enfermedades psicosomáticas, todo lo que hay en el corazón. Alguien aquí, no sé quién es, que me ha dicho ya varias veces, creo que es Olguita, no recuerdo. Alguien me ha dicho varias veces que el cuerpo llora lo que el alma siente. Tu cuerpo expresa lo que está sintiendo tu alma. Tu cuerpo muestra lo que hay en tu corazón. Si hay bienestar en tu corazón, si hay paz en tu corazón, si hay gozo, eso refleja tu cuerpo. El corazón alegre hermosea el rostro, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces tú y yo tenemos, como hijos de Dios, no debemos, como hijos de Dios, tenemos toda la capacidad y tenemos el deber de perdonar a otros, de perdonar la deuda de otros. Versículos 1 al 2 del capítulo 19. 1 al 12, perdón. Leamos del versículo 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Dice Pablo: el que esté solo, quédese solo. Versículos 1 y 2. Después de completar su ministerio en Galilea, el Señor se dirigió al sur, hacia Jerusalén. Aunque se desconoce su ruta exacta, parece claro que se dirigió por Perea, al este del Jordán. Mateo se refiere a esta área de manera general como la comarca de Judea al otro lado del Jordán. El ministerio en Perea se extiende desde el capítulo 19:1 hasta el capítulo 20:16 o 20:28.
No se dice de forma inequívoca cuando atravesó el Jordán y entró en Judea. Versículo 3. Probablemente fueron las multitudes que le seguían para ser sanadas las que alertaron a los fariseos acerca del paradero del Señor. Comenzaron a acecharle como una jauría de perros salvajes, esperando atraparle con sus palabras. Le preguntaron si era lícito repudiar por cualquier causa. Contestasen como contestase, seguro que enfurecería a algún sector de los judíos. Una escuela adoptaba una actitud muy liberal acerca del divorcio. Otra era extremadamente estricta. Entonces el Señor, si respondía de forma muy liberal, iba a enfurecer a unos, pero si él respondía de forma muy estricta o muy conservadora, enfurecería a otros. Versículos 4 y 6. Nuestro Señor explicó que la intención original de Dios era que un hombre tuviese solo una esposa viva. El Dios que creó ambos, varón y hembra, decretó que la relación matrimonial suplantaba a la relación paterno-filial. También había dicho que el matrimonio es una unión de dos personas. El ideal divino es que esta unión divinamente establecida no sea quebrantada por ningún acto o decreto humano. Aquí es muy importante que tú y yo tengamos claro que el Señor está hablando de matrimonio. Matrimonio, no son dos personas que se enamoraron y se fueron a vivir juntas, es el matrimonio. En ningún momento el Señor aprueba relaciones de unión libre. Amaciato, el Señor no aprueba eso. El Señor, cuando Él creó a Adán y Eva, Él mismo bendijo el matrimonio de Adán y Eva. Él mismo los bendijo. Ese es el primer matrimonio oficial en la historia. El Señor bendijo la relación de Adán y Eva. Es un deber, es la voluntad de Dios, que un hombre y una mujer se casen. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de matrimonios. Versículo 7. Los fariseos creyeron haber atrapado al Señor en flagrante contradicción al Antiguo Testamento. ¿Acaso Moisés no dio provisión para el divorcio? ¿Acaso Moisés no dio permiso para el divorcio? Un hombre podía sencillamente dar a su mujer una declaración escrita y echarla de la casa. En Deuteronomio 24, 1 y 4 dice eso. Vamos a leer. Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Versículo 8. Jesús reconoció que Moisés había permitido el divorcio no como lo mejor de Dios para la humanidad, sino debido a la condición recaída de Israel. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. El ideal de Dios era que no hubiesen divorcios, y ese es el ideal de Dios todavía aún. La voluntad de Dios no es que hayan divorcios, pero Dios tolera a menudo condiciones que no son su voluntad directa. Dios no estaba de acuerdo que David se casara muchas veces, o Salomón, o Saúl. Pero Dios no metió su mano ahí. Él permitió esas cosas y ellos acarrearon sus consecuencias por esas cosas que hicieron, ¿cierto? No porque sucedan, no porque tú y yo lo veamos en la Biblia, que alguien lo hizo, quiere decir que Dios estaba aprobando eso. Dios no estaba aprobando que hubiesen divorcios. Moisés dio permiso a los hombres de divorciarse, pero por la dureza de sus corazones, porque llegaban con quejas, porque llegaban con reclamos. Yo me imagino la cantidad de consejerías matrimoniales que recibía Moisés todos los días.
¿cierto? Porque el hombre se enamoró de otra, porque no le gustó cómo la esposa le hacía la comida, no le gustaba cómo arreglaba la casa. Entonces Moisés cedió, cedió a ese principio de que el Señor había establecido, cedió por causa de la dureza del corazón del pueblo. Luego el Señor declaró con total autoridad que la anterior indulgencia respecto del divorcio quedaba a partir de aquel momento abrogada. A partir de entonces solo habría una causa de divorcio. Ya no podían rechazar a la esposa por ninguna otra causa. La falta de castidad. Si alguien se divorciaba por alguna otra razón o volvía a casarse, era culpable de adulterio. Aunque no se declara de forma expresa, parece desprenderse de las palabras de nuestro Señor que allí donde se ha obtenido un divorcio por causa de adulterio, la parte inocente queda libre para volverse a casar. El divorcio no serviría para nada que no sirviese la simple separación. Si en una pareja una persona comete adulterio, la que no cometió adulterio pues quedaría libre para volverse a casar. La que cometió adulterio, si se casa nuevamente, esa persona pues haría adulterar al otro. Fornicación o inmoralidad sexual es generalmente tomada como un denotando adulterio. Sin embargo, muchos estudiosos bíblicos instruidos creen que se refiere solo a inmoralidad prematrimonial descubierta tras el matrimonio. Otros creen que hace referencia solo a las costumbres matrimoniales judías y que es por esta razón que la cláusula de excepción se encuentra solo aquí en Mateo, el Evangelio judaico. Para una discusión más completa sobre el divorcio, veas en las notas del capítulo 5, versículo 31-32. Bueno, pues en nuestro conocimiento, el adulterio es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y la fornicación son relaciones sexuales sin haberse casado. Pero si una persona no está casada, pero tiene relaciones sexuales con una persona que está casada, entonces estarían cometiendo adulterio. Cuando los discípulos oyeron la enseñanza del Señor acerca del divorcio, demostraron ser personas extremistas al adoptar la absurda posición de que si el divorcio solo se podía obtener por una razón, entonces para evitar pecar en el sentido matrimonial no conviene casarse en absoluto. Pero esto no les salvaría de pecar en el estado de soltería. Versículo 11, de modo que el Señor les recordó que la capacidad de permanecer célibes no era la norma general. Solo aquellos a los que se les diese una gracia especial podrían dejar a un lado el matrimonio. La sentencia, no todos pueden recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, no significa que no todos pueden comprender lo que sigue, sino que todos pueden vivir una vida de continencia, excepto si son llamados a ella. El Señor le da la capacidad a unas personas de estar en abstinencia toda su vida. El Señor les da esa gracia, ¿cierto? Entonces, se hacen eunucos por la causa del Señor. Pero hay otras personas a las que Dios, pues no les ha dado ese don, no tienen esa capacidad, es mejor que se casen, ¿cierto? Obviamente con una persona que comparta su fe, que también ame al Señor, pero es mejor que se casen a que estén en fornicación. Entonces, el Señor no a todos les dio esa gracia, pero a otros sí. Entonces, gloria al Señor por eso. Versículo 12. El Señor Jesús explicó que hay 3 tipos de eunucos. Algunos hombres son eunucos porque nacieron sin la capacidad de reproducirse. Otros lo son porque fueron castrados por los hombres. Los gobernantes orientales a menudo castraban a los criados del harén para hacerlos eunucos. Pero Jesús tenía especialmente en mente a aquellos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Estos hombres podrían haberse casado y no tenían ningún problema físico, pero en su dedicación al rey y su reino dejan voluntariamente el matrimonio para dedicarse a la causa de Cristo sin distracción alguna. No se sienten tentados a estar con una mujer o con un hombre, porque también hay mujeres que se privan de casarse y tener hijos para servir al Señor. Y el que esté en esa capacidad, gloria a Dios por eso, de verdad. Me parece muy lindo eso. Como Pablo escribió más adelante, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor.
Su celibato no es físico, sino cuestión de una abstinencia voluntaria. No todos los hombres pueden vivir una vida así, solo los que reciben esta capacidad de parte de Dios. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo y otro de otro. El que no tenga la capacidad es mejor que se case, ¿sí? A que esté viviendo en pecado. Versículos 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es interesante ver cómo se introduce el tema de los niños poco después del discurso acerca del divorcio. A menudo son los que sufren más duramente debido a la rotura de un hogar. Los padres llevan sus niños pequeños a Jesús para que el maestro, el pastor, los bendijese. Los discípulos vieron esto como una intrusión y una ocasión enojosa y reprendieron a los padres, pero Jesús intervino con aquellas palabras que desde aquel entonces le han hecho ser querido por niños de todas las edades. Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Tú tienes niños, de ellos es el reino de los cielos. Si un niño muere antes de tener una conciencia de pecado, ¿cierto? Todos pecamos, y los niños, yo creo, hay niños que son más crueles que los adultos, y uno les ve una maldad tan terrible, pero están niños y no tienen esa conciencia de pecado, ¿cierto? No saben que es pecado, que está mal, aunque hacen en secreto las cosas, pero no es una conciencia, ellos no saben, no dimensionan. Ese niño, si muere, parte de la presencia del Señor. De ellos es el reino de los cielos. Pero después de que ellos ya tienen una conciencia de pecado, ya son conscientes de que lo que están haciendo está mal y pecan deliberadamente, ya ellos tienen que dar cuentas de sus errores, de sus pecados delante del Señor. Por eso es importante que instruyamos a los niños en el camino del Señor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. No dice: instruye al niño en el camino, y aunque fuere viejo, no se apartará del Señor. Dice: instruye al niño en su camino. ¿En qué camino le estás instruyendo? Si tú le instruyes en el camino del Señor, si tú desde ahora oras con tu hijo por la noche o con tu hija, le enseñas, le lees la Biblia, tú lees la historia bíblica y después se la cuentas, le cuentas la historia de la creación, le cuentas la historia de Jonás, le cuentas la historia de cuando el Señor Jesús nació. Tú le vas instruyendo en el camino del Señor. Y aunque fuere viejo y vengan amistades, influencias, corrientes del mundo, ese principio está en el corazón, está aquí sembrado. Y en algún momento, aunque parezca que se desvió, ese niño retoma el camino, porque fue instruido. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero si el camino en el que le instruyes es en el camino en que no hay un Dios, no, que él crea lo que quiera cuando crezca. No va a querer creer en Dios. Nadie quiere creer en Dios. Nadie quiere buscar al Señor. Tú y yo somos los llamados a instruir a ese niño, a esa niña, en el camino del Señor. A contarle que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo oye, pero que todo lo puede, que está dispuesto a perdonarle. Yo conozco testimonios de personas que a sus, 9 años de edad, conocieron al Señor, se arrepintieron de sus pecados, 9 años de edad. Recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y permanecieron toda su vida en el Señor. Gloria a Dios por eso. Pero hubo alguien que les instruyó: tu hijo, tu hija, solos, por sí solos, por voluntad propia, no van a llegar al Señor. Tú y yo somos los llamados a enseñarles, a instruirles en el camino. Porque entonces, instruye al niño en su camino, sea cual sea el de Dios, y va a permanecer, aunque fuera viejo, no se apartará de él. Si no es el camino de Dios en el que le instruyes, no se va a apartar de él. Va a ser el mismo drogadicto, va a ser el mismo ladrón, va a ser el mismo borracho, va a ser...
porque en ese camino se le instruyó. En el camino que se le instruya, él va a permanecer. Bueno, gracias al Señor por su palabra. Gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.